Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que usted esté reproduciendo este podcast, yo quiero decirle que no se puede perder esto que vamos a platicar el día de hoy. Hoy nuevamente invitamos a una persona muy especial, un amigo. ¿Sabe? Seguimos y queremos hablar acerca del tema de los patrones, por lo que nuevamente nos visita Isra Ríos. Isra, ¿qué tal? Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. Mucho gusto. Bueno, es un placer estar aquí, Ra, una vez más contigo, aquí con nuestros escuchantes en TikTok, ahí donde vaya a ser, ¿no? YouTube, en Facebook. Es un placer siempre hablar la palabra de Dios, ir descubriendo que la ciencia lo único que hace es desmenuzar lo que Dios ya había establecido. El día de hoy sobre conducta, psicología, patrones, todo lo que vives y lo que has vivido y lo que vive tu vecino ya está escrito en la Biblia. Es un temazo. Sí, hace rato platicábamos el tema de los patrones, que sigue siendo un tema de psicología, un tema de comportamiento humano, un modo de pensamiento, un modo de vivir, un modo de descubrir lo que va a pasar o lo que estás viviendo. Así que bueno, Isra, pues vamos a darle esto, está muy interesante. ¿Con qué empezamos? Ok, en realidad no sé cómo empezar, pero vamos a hacer algo. Dime un número del 1 al 40, Isra. Del 1 al 40, ¿qué será? 16. Ok, en el siglo XVI, Noé acababa de bajar del arca porque había pasado la pubertad de la humanidad. Este es el primer patrón, que cada siglo de historia bíblica, que es de historia humana, empata con lo que cada ser humano vive cada año, cada siglo, cada año. Siglo X, año 10. Dijiste el número 16. Siglo XVI. En el 15 prácticamente ocurre el diluvio. En el 16 baja Noé, comienza a poblarse otra vez la tierra y hay lenguas confundidas. Ustedes saben, Nimrod, la Torre de Babel, que ocurre aproximadamente en el siglo XVI. A la edad de 16 años, todavía está formando la personalidad y la confusión de lenguas o la diversificación de lenguas en el siglo XVI refiere a que en esa edad ya no solamente hablo lo que hablan en mi casa, a lo mejor en mi casa hablaban sin groserías. Ya como voy en la secundaria, en la prepa, empiezo a hablar groserías, por así decirlo, es decir, diversifico mi léxico, empiezo a hablar como habla el vecino, el primo, mi primer novia, un novio, me encantó cómo habla el profesor, entonces se expande el conocimiento. Eso pasa en el siglo XVI. Hablando de edades, primer patrón. Nuestras edades, o dependiendo de la edad, estás viviendo un orden cronológico de lo que la Biblia, hablando de números, nos traza. Okay. Es un patrón. Todos lo vivimos. Ok. Hablando de rol de hermanos, dependiendo el número de hermanos que tengas y el número de hijo que tú seas, es que traes cierta personalidad ya desarrollada. Okay. A ver, dime un número del 1 al 7, Isra. ¿Del 1 al 7? Sí. El 4. 4. Vamos a suponer una familia, hay 4 hermanos. Ajá. El número 1 se parece más a su papá y es el más noble. Ok, quiero que lo empates, tú que me estás escuchando, y sobre todo si tienes 4 años, 4 hermanos, o son 4 en tu familia, porque vas a ver este patrón. El mayor es el más noble. El más simple, el que es más cuadrado, no se complica la vida. ¿Por qué? Porque piensa más con el corazón, no es tan pensante con el intelecto. El segundo suele ser el más espiritual, también piensa con el corazón. Vamos a dividir que los 2 primeros piensan con el corazón y los 2, el tercero y el cuarto, más con el cerebro. Quiero que vayas cachándolo, es un patrón. Donde el cuarto es el más inteligente intelectualmente hablando. No quiere decir que el primero y el segundo o el tercero no. El primero es el más inteligente emocionalmente hablando y cada hermano tiene una diversidad de inteligencia.
nada más por el rol de hermano. ¿Cómo verlo desde la Biblia? Porque son patrones. Tenemos a los primeros 4 hijos de Israel, que es Rubén, Simeón, Leví y Judá. Los judíos hoy día, que es el cuarto hijo, son una de las naciones más inteligentes del mundo, que controlan la economía del mundo, el Banco Mundial, las familias poderosas, los Rockefeller, los Rothschild, etcétera. ¿Por qué? Porque esta es la dote que le toca al cuarto hijo. Tú me diste el número 4. Ves al tercero, a lo mejor eres el hijo tercero, le toca el ser creativo, las artes, la música, se empieza a despertar la inteligencia. Lo vamos a ver esto mismo en otro patrón. Adán, el primero, hijo de Dios. 1000 años después nace Noé. 1000 años después nace Abraham y 1000 años después nace David. Ahí tenemos a 4. El primer hijo, el hermano mayor, es más como un Adán. A veces más inocente, a veces un tanto carnal, pero no tiene mucha conciencia. Refiere a la inocencia, sin ciencia, sufijo in, en inocencia. El primer hijo. El segundo ya es un Noé, luego un Abraham, luego un David. Pero vamos a quitar a Adán porque él es padre. Va a cuadrar más así. Noé, el primero, 1000 años después de Adán. 1000 años después Abraham. 1000 años después David y 1000 años después nace Jesús. Si son 4 hijos, hablamos del tercer hijo. Eres un David creativo, ya eres artístico. David era poeta, músico, escritor, buen amante, fue rey, pero también soldado, pastor ya hay una diversificación de inteligencias múltiples, creatividad. Pero te vas para atrás, que sería el segundo hijo, es un Abraham, el padre de la fe. Alguien que soñaba, era soñador, eso le toca al segundo hijo. Te vas más para atrás, era un Noé, alguien que sabía obedecer. Noé, dicen por ahí los teólogos, no fue un gran evangelista porque no convenció a ningún vecino. Solamente llevó a sus hijos y eso ya fue bueno. Pero el único que supo hacer es obedecer. El hijo mayor suele ser eso, sabe obedecer. El más chiquito suele ser el más travieso, el más rebelde. Es decir, son patrones. ¿Ok? Hay tanto que hablar, pero ya vimos, nada más por tu edad de nacimiento, patrones. Por el rol de hermano, patrones. Cierta personalidad y cierta dote que Dios dejó a cada persona, todos los seres humanos desde Adán, a ti y a mí, nada más por el orden de nacimiento. Es decir, no, a Dios, o más bien, Dios nos ha dado a todos un regalo, una dote, un rol. Nadie puede decir algún día delante de Dios o va a poder decir, es que a mí no me diste nada, es que a mí me hiciste, nos vamos a quejar, a mí me hiciste pobre, a mí me hiciste a pedir feo, excusas, ¿no? Sí, no. O bueno, al menos a todos Dios nos dio algo con lo que podemos salir adelante. Un tipo de belleza, un regalo, algo fuerte, algo que Dios nos dio para salir adelante personalmente y ayudar al núcleo familiar, al núcleo social. Patrones. Pero lo interesante, bueno, vamos ya aterrizando un poco más esto, es que lo que tú vives y lo que yo vivo, tu historia de familia, tu historia como matrimonio, como hermano, como hijo, como primo, como negociante, como director, como esclavo o amo, está escrita en la Biblia. ¿Por qué? Voy a leer un versículo de la Biblia. Bueno, son 2. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10. Isra, ¿quieres leerlo tú? Eclesiastés 1, 9 y 10. Dice que es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho y lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir? Aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que no han precedido. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que tú estás viviendo, llega al vecino, no, es que esto nunca le ha pasado a nadie. ¿Cómo no? Desde el principio de la historia. Vuelvo a leer.
¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Es una pregunta, Eclesiastés 1:10, perdón. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Les quiero platicar cómo fue la primera vez que descubrí o Dios me enseñó esto. Estábamos predicando en el reclusorio sur, me invitaron a predicar, era un aniversario, fue en el año 2018 y... mientras esperábamos que comenzara el culto, justo adentro del penal hay una nave que es la iglesia. Y estábamos esperando en lo que llegaban los reclusos, entraban y estábamos en la puerta principal, sentados a un lado. Entramos como 10 personas, entre ellos algunas hermanas. Y estábamos esperando justo en la entrada del templo. Y mientras esperábamos, yo escuchaba que había un personaje, el primo de Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, no sé si les suena. Andrés Arismendi es su primo y era un recluso. Y estaba contándole a 2 de las hermanas con las que entraron para servir su testimonio. No, es que éramos secuestradores y mochábamos orejas y mi primo y yo y le ayudaba. Y mientras estábamos escuchando, yo estaba atento mirándolo a él. Sentí como jalaron mi pie. Alguien lo jaló estando sentados. Y volteé pronto, o mi inercia fue regresar mi pie, ¿no? Sí, jalarlo. Sí, y lo jalo y volteó a ver a la persona y no me dio la cara. Volvió a jalar mi pie insistentemente y rápido pensé, quiere ganarse un peso o dinero, porque pues, toda la gente reclusa pide algo para, pues quieren dinero, ¿no? Le dije, no, discúlpame, no traigo dinero. No tengo que darte porque regularmente te aconsejan no meter dinero. Y él sin mirarme, volvió por tercera vez a jalar mi pie. Tenía un vaso de unicel con agua y yo una esponja. Y empezó a limpiar mi zapato. Y me dio pena, yo volteé a ver a la gente, pues cada quien en lo suyo, ¿no? Y pues ya le dejé mi pie porque ya me había insistido 3 veces. Mientras está haciendo eso, un flechazo recorre mi mente. Y escucho, déjame lavarte los pies porque soy yo. Ay, Dios, de veras que ni siquiera me había dado la cara. Era un recluso, de hecho estaba sucio en su aspecto. No le vi su cara. Y cuando escucho ese flechazo, volteo a ver a la gente así, no sé, como diciendo, ¿ustedes escucharon también? Y obviamente no. Y justo en ese momento se me viene a la mente, repaso en mi mente la historia de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Y mientras él termina con un pie y se pasa con el otro, yo estoy recordando toda la escena. Y lo padre de esto es que al terminar conmigo fue uno por uno de los que estábamos en esa nave, que éramos por lo menos unos 40 en ese momento, y todo el mundo lo empieza a despreciar. Los otros reclusos lo patean, no fuerte, pero así déspotamente, o haciéndolo menos y con groserías. Recuerdo que le dijeron, no, esponja, era como su apodo. Después aceptó a Cristo, se llamaba Rafael. Pero en ese momento todos lo empiezan a despreciar. Solamente recuerdo que hubo un recluso que sí estiró su pie y dejó que... Mientras todos lo empiezan a despreciar, vuelvo a escuchar esa voz que me dice, yo prometí que estaría todos los días con ustedes y todos los días estoy con ustedes, pero todos los días ustedes me desprecian. Y yo escuchando esa voz y viendo cómo todo el mundo pateaba a ese hombre que sí estaba en su aspecto sucio, que estaba como medio encorvado, que era el que menos valía en esa habitación. Si lo vemos desde una perspectiva... Ok, yo sé que me van entendiendo. Y entonces escucho esa voz, yo estoy con ustedes y aquí estoy entre ustedes y ustedes me desprecian. Viene a mi mente esos versículos, tuve sed y me diste beber, tuve hambre. ¿Cuándo tuviste hambre, Señor? Dice, por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeños, es como si lo hubieras hecho por mí. Wow, entendí. Y la escena en un reclusorio no se parecía a nada, ¿no? A estas historias bíblicas donde Jesús lava. Pero en el mundo espiritual yo lo estaba viviendo. Estabas oyendo. Yo era ese Pedro que le dijo, no, entonces lávame completo. De verdad, mi corazón se empezó a conmover escuchando esas palabras y cómo todo el mundo despreciaba de una manera grosera a este hombre. Ese día cambiamos la palabra y de hecho recuerdo que cuando ya tocó mi participación, era el predicador de esa tarde,
Comencé diciendo, Jesús ha estado entre nosotros. Yo estaba muy conmovido ese día. El Señor había tocado mi corazón, mi mente. Y todos, sí, amén. Muy efusivos son. Pero les dije, no, en serio ha estado entre nosotros. ¿Y qué creen? Que todos lo hemos despreciado. Ya se escuchó un silencio. Obviamente no me cacharon, ¿no? Ya les expliqué. Wow, fue una bendición. Al salir del reclusorio, faltaban como 10 metros para salir, nos alcanza otro de los internos con un cajón de bolero. Y me dice, hermano, que Dios le bendiga, me abraza, fue de bendición. Me dice, déjame bolearte tus zapatos. De hecho, son los zapatos que traigo puestos. Y lo mismo, no recordé la escena primera, le dije, hermano, no traigo dinero, disculpa. No, de verdad, insistió. Y yo, no, así déjalo, no te preocupes. Y me dijo, es una bendición. Tú ya nos bendijiste con la palabra. Por favor, no rechaces esa bendición. No pude resistirme. Recuerdo que se agachó, tomó mi pie y lo subió a su cajón. Y yo otra vez, que ese flechazo en mi cabeza. Ya te los lavé, ahora te los estoy ungiendo. Ay, Señor. Wow. Cambió mi vida, cambió mi perspectiva de ver las escenas como psicólogo de conducta. Y desde ese momento se despertó en mí una percepción del mundo espiritual. Y empecé a empatar, me empecé a dar cuenta que he dado muchas terapias, a lo mejor algunos de los que ustedes escuchan, y saben que empato la historia que ustedes, que los pacientes, que las personas me cuentan, sobre todo si son cristianos, con historias bíblicas. Y todos terminamos llorando porque nos damos cuenta que somos un José. Porque ¿qué crees? Llegan a la sesión y ¿qué crees? Es que mis hermanos me sacaron de la casa. ¿Qué crees? Eres un José. Isra, ¿qué crees? Que tengo un problema muy grande. Y empiezan a contar la historia de David sin darse cuenta. Y mis hermanos, los mayores, yo soy el más chico y no me quieren, dicen que soy etcétera, etcétera. Y empiezan a contar historias bíblicas. Y entonces lo empatamos con la Biblia y vemos la razón por la cual estamos en cierto proceso. La razón por la cual Dios permite que estemos siendo vituperados, estemos sufriendo, estemos pasando incluso por una enfermedad, etcétera, etcétera. Todos son patrones. ¿Cómo distinguirlo? Hace rato, por ejemplo, hablábamos con un amigo y decía, tengo un hermano menor. Y le preguntaba, ¿y cuántos en tu familia son cristianos? No, pues soy el primero, soy el único. Y rápido decíamos, platicando un poco más con él, eres un José. Y tu hermano es como un Manasés. Y está sufriendo el vituperio que José sufrió, que fue hijo primogénito, hijo mayor. Obviamente José tuvo medios hermanos, que son otros 10, Rubén, Simeón, Leví, Judá, etcétera. Pero hablando de su núcleo familiar, papá y mamá, solamente era José y Benjamín. Y le decía, mira, tu hermano más pequeño es más inteligente que tú, porque Benjamín era más inteligente incluso que José. Pero José pues fue muy amado. E incluso le decía, haz memoria, a que de seguro de más pequeño tuviste algo así parecido a una túnica de colores. Y prontamente él decía, ¿qué crees? Que tuve una playera de muchos colores, que incluso hoy en día mis tíos, decía, me recuerdan por mi playera de colores. Y es muy interesante eso, porque entonces nos damos cuenta la condición familiar en la que estoy viviendo, la condición de mi iglesia, las carencias o el momento de fuerza por el que estamos pasando, y hay que aprovecharlo. A veces hay 7 años de abundancia, pero vienen 7 años de escasez. Es padre entender la palabra de Dios cuando la espiritualizamos. Es que pasó una pandemia, es que murió mi padre, mi pastor, mi abuelo. A ti te toca ser un Josué, la generación que sigue después de ello. Es más, eso pasó para fortalecerte a ti, para ir y conquistar. Todos son patrones. ¿Qué es lo que hablábamos, por ejemplo, del tema de las enfermedades, el tema de los problemas físicos, el tema de las pérdidas, los accidentes, incluso las fracturas, que es algo increíble? Porque ahorita que estás diciendo eso, decías, ¿no? Tal vez me sacaron de mi casa, tal vez no me quieren, tal vez me corrieron, tal vez, pero también hay gente como el
Mefiboset. Que sí, el hijo de acuerdas? Jonathan. Sí. Exacto. Que queda lisiado, ¿no? Sí. Hoy en día hay un par de canciones que hablan de él. ¿Por qué quedó lisiado? A ver, vamos a empatarlo. Porque esto es un patrón. La Biblia nos enseña cómo funcionan las cosas. Porque seguramente conoces a alguien que esté lisiado, alguien que haya sufrido un accidente y cojea, o que haya nacido con un problema de estos, ¿no? O quizá tú mismo, ¿no? Te rompiste un pie. Vamos a verlo desde la Biblia. Ok. ¿Por qué Mefiboset se rompe o queda lisiado? Justo ese mismo día o en ese capítulo, la casa de Saúl, que era su abuelo, y Jonatán mueren. Eran reyes de Israel. Era el rey Saúl y el príncipe Jonatán y el nieto. Iban para grande. Sí, tenía Pero- su futuro ya Sí. trazado. Eran los reyes de una nación y no cualquier nación, la nación de Israel. Pero pues, por causas del abuelo, quiero que vayas empatándolo esto con quizá Con su propia historia, ¿no? Sí, con tu propia historia o la del vecino, ¿no? Porque son patrones. A causa del pecado de los ascendientes, porque fue una maldición generacional que recayó sobre Mefiboset, ese día, esos días, dejó de caminar la casa de Saúl. Se detuvo. Fíjate, dejó de caminar. Así que el fruto, el producto, la consecuencia es que el nieto, que el último Mefiboset, quedara lisiado, dejó de caminar. Que podríamos empatarlo con que tu abuelo rico, tu papá rico, y cuando te toca a ti disfrutar de todo eso, o sea, empatándolo como un patrón Exacto. en la vida real. Sí. Cuando te toca a ti, que posiblemente hay muchas historias de gente que pueden empatar con esta historia, te toca a ti, se cae todo, lo pierdes todo, te lo quitan todo. Sí, estoy seguro que alguien está por ahí pensando, esa es la idea. Deja un comentario, porque decíamos, todos estamos dentro de estas leyes que Dios estableció. Aquí hablamos de leyes de conducta, patrones que se replican uno y otra vez. En este caso estamos hablando de alguien lisiado, de alguien que se rompe un pie, a lo mejor esto es más común, ¿no? Te rompes un pie. ¿Por qué? Porque no estabas caminando donde debías. Ibas por un camino piedroso, un camino no plano, por donde obviamente un padre no le dice a su hijo, no, pues vete por ahí que está todo chueco. Y no, ¿qué le dices a tu hijo? No, lo tomas de la mano, vente por aquí, por allá te vas a caer. Pero como somos desobedientes, nos vamos por otro caminito y ahí es donde tropezamos, ahí es donde nos caemos y ahí es donde nos rompemos los pies. Es decir, ¿qué dice o nos enseña la Biblia? Que el que se rompe un pie es porque andaba en malos pasos. Literal, andaba en malos pasos y refiriéndose más al área espiritual. ¿Sabes? También en esa historia, por ejemplo, dice que iban escapando y a él lo tiran, o sea, él no tenía la culpa. Exacto. No, entonces cuando te imaginas que a una persona le sucede algo de niño y queda con algún problema físico en sus pies, creo que tiene también algún tipo de patrón. Sí, mira, hay otra historia parecida, Icabod, hijo de Finnes, nieto, Icabod, nieto del sacerdote Eli. Eso lo encontramos en 1 Samuel. Dios le habla a Samuel siendo el niño y le dice a Samuel, yo voy a quitarle a Elí prácticamente el sacerdocio porque no ha estorbado a sus hijos y bueno, llega el día donde se cumple esta palabra y llevan el arca del pacto a una guerra. Y entonces les roban los filisteos el arca del pacto y mueren los dos hijos de Elí, Fines y Ofnis, y llega un mensajero corriendo, diciéndole a su papá de estos dos, el sacerdote Elí, ¿qué crees? Tus hijos han muerto y el arca del pacto ha sido robada. Dice la Biblia que Elí se fue para atrás y ¡pum! Se desnucó, se murió. Y dice que escuchó la nuera de Elí, una de las esposas, la esposa de Fines, y dice que se le abrió la fuente y le salió el bebé, y al bebé lo llaman Icabod. Número 1, esto es un accidente. No era quizá el tiempo del parto, es obvio que fue prematuro. Esto lo puedes llevar también a embarazos prematuros.
a lo mejor conoces a alguien que ha tenido un embarazo prematuro por una mala noticia, Sí, por algún impacto, ¿no? por algo que te impacta, por supuesto, que genera que entonces el producto no termine de desarrollarse. Son patrones. Y entonces a este bebé lo llaman Icabod, que significa la gloria de Dios es quitada, que es un patrón de los días de Aarón, que mueren porque ofrecían fuego extraño. Y Aarón de la casa de Leví, y acá fue Elí de la casa de Leví. Los nombres no son casualidad, Leví, Elí. Y los dos hijos del sacerdote Aarón de Leví mueren por ofrecer fuego extraño. Los dos hijos de Elí mueren porque también ofrecían fuego extraño. Dice que dormían con las mujeres en el atrio de la casa de Jehová. Dice que agarraban de las ofrendas, metían la mano, mandaban a sus siervos y agarraban de las carnes. Y es el mismo patrón de Anás y Caifás. La gloria de Jehová les fue quitada a la casa de Leví, y siempre hay dos, los dos hijos de Aarón, los dos hijos de Elí, y Anás y Caifás, al que Jesús de alguna manera les es arrebatada incluso su ministerio por la conducta que ellos tenían, que es un patrón que pasa hoy en día en hijos de pastores. Bueno, pasa en las familias de muchos pastores. Santo Que es Dios. lo que platicábamos hace rato. O sea, vemos otra vez el patrón de una persona que tiene una responsabilidad religiosa, por decirlo de alguna forma, un pastor, un sacerdote, un líder. Es más, te lo voy a cambiar, sigue con eso, pero un presidente municipal, que también es un líder, que también es un pastor de un municipio. Que tiene un puesto de gobierno o de autoridad. Exacto, que ve por un rebaño, no solamente religiosamente hablando. Ok, continúa. Sí, pero entonces es un patrón en general. Sí. No solamente es una cuestión. Así es. Aquí la Biblia nos lo muestra como un encargado religioso. Entonces, como lo que decíamos, ¿no? Tiene que ver con un padre preocupado por su iglesia, su congregación, su trabajo, su ministerio, su profesión, ignorando su principal responsabilidad, que son la familia. Los hijos. El principal sacerdocio es la familia. Ahí está el ministerio principal que uno tiene. ¿Y qué pasa? Pues como dices, ¿no? Los crió, pero no los educó. Ese es uno de los problemas que vemos, que se repiten esos patrones en todas las casas, si no es el 90 y tantos %. Tristemente, ves a pastores levantando gente, pero no levantando a sus hijos. Tratando de educar gente, pero jamás a sus hijos, jamás a su casa. O sea, eso es algo bien real, amigo. ¿Y qué pasa con estos hijos? En muchos casos los asesinan. En muchos casos mueren. Y si no, por lo menos una muerte espiritual bien marcada, contradictoria a las enseñanzas que da su padre en un púlpito. Él es pastor de una iglesia cristiana evangélica y se vuelve santero. Sí, como que si estuviera en rebeldía. Sí, una muerte espiritual. Y eso es horrible. bien común. Por eso dice, hay un dicho mal dicho, o a lo mejor atinado, que hijo de pastor, de lo peor. Sí, porque se cumple ese patrón. O sea, estamos hablando de que no es una ley, pero sí es un patrón en la vida de muchos hogares que van a la iglesia o que tienen un puesto de autoridad. A lo mejor alguien dice todo lo contrario. No, ¿qué crees que no es un patrón? Porque eso no pasó en mi familia. Tú estás en otro patrón, porque hay muchos más pastores en la Biblia, desde Abel, Abraham, casi toda la descendencia de Israel son pastores, y ya estamos hablando de otra historia, no empata con la tuya. Esta es la historia donde se han transgredido las leyes y donde el pastor, el padre, el sacerdote no ha estorbado a sus hijos para que dejen de hacer lo malo, no les educó en los principios sagrados. Le dice Samuel a Leví de parte de Jehová: es que tus hijos no me conocen. Pero amigo, yo quiero hacer una intervención. Es que no solamente es llevar a tus hijos a la iglesia. Y esto como pastor yo lo puedo decir, porque la gente piensa que solamente es llevarlos a la iglesia y que te los eduquen. O sea, la crianza va mucho más allá que solo darles de comer. Va mucho más allá que llevarlos a la iglesia. Tiene que ver con un tema de formación, porque ese realmente es un problema grave que
que trastorna o que destruye una familia. Sí, gracias a Dios quiero presumirlo. Para la gloria de Dios, Dios me permite ya entrar a la maestría en educación, porque quiero poner mi granito de arena en lo que está sucediendo en el mundo, que es falta de educación. Y justamente lo que estás diciendo, creemos que cuidar es educar y son dos cosas distintas. Cuidar y educar son dos cosas distintas. Como padres amamos a nuestros hijos y creemos que los cuidamos o por darles el sustento económico, un techo, alimentación, creemos que ya estamos cumpliendo. No, en realidad solamente eso es cuidar, pero educar es mucho más importante. Y es algo que no hacemos. Está padre llevarlos a la iglesia, pero la mayor educación se aprende en casa. La mayor educación que un niño sobre todo tiene es el imitar a sus padres. Así que yo puedo llevarlos con el mejor pastor, pero si mi conducta no está acorde a principios bíblicos, ellos van a seguir mis pasos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Así que es necesario educarles, ser ejemplo. Esa es la mejor educación, ser ejemplo, porque ellos imitan. Y está padre, amigo, entender que dice la frase o del versículo, dice, no les estorbaste. El trabajo de un hombre, y perdón que lo diga porque hay mucha gente que solo es papá, pero no hombre. Y un hombre tiene que pararse. Por ejemplo, yo repito mucho esto en la iglesia. Obliga a tus hijos a ir a la iglesia. Sí. Fórzalos a caminar en Dios. Así. Yo soy así, ese tipo de pastor que llévalos, jálalos. Yo le digo a la gente, soy un entrenador, yo no soy porrista de nadie. Sí. Entonces, mi carácter y mi posición en la iglesia es obliga a tus hijos mientras puedes, porque van a crecer y ellos van a tomar sus decisiones. Mis hijas van a crecer un día y ya no van a escucharme, van a hacer lo que quedó grabado en su corazón. Un pastor me dijo, yo me preocupo ahora por dónde están mis hijos, pero no me preocupo por lo que están haciendo, porque los he educado. Así es. Al puro. Sí. Si un arbolito nace torcido y se empieza a ir de lado, lo tienes que forzar todavía en etapas tempranas de desarrollo, cuando está con un lacito o un palito. Lo rediriges, es decir, lo forzas porque se está yendo de lado. Ya de grande, ya su rama ya no se endereza, lo quiebras. Si lo quieres enderezar de grande, ya maduro el árbol, le quiebra la rama, el tronco, lo que sea. Pero en tempranas etapas tienes que forzarlo. Y créeme, te lo va a agradecer algún día, que es lo que tristemente carece esta generación. Sí, y es que se ha repetido ese patrón, amigo, por generaciones. El abuelo trató igual hacia nuestros papás. No le instruyó, no le forzó a nada. El papá dice, pues es que a mí no me forzaron, ¿yo por qué tengo que forzar a mis niños? Sí. Y el asunto es que uno viene a esta tierra a romper patrones y meterse en el patrón de otro. Sí, porque digo, todos vamos, como dijiste, vamos a estar en un patrón, ya sea en el patrón del dolor o en el patrón de la bendición. Y eso es algo bien interesante. Porque si no lo forzas, tú metes a tus hijos en un patrón de dolor. Sí, así es. La Biblia nos enseña esto. Por ejemplo, Dios como Padre está su pueblo Israel. Y nos enseña que el patrón de educación al que a muchos hemos juzgado mal, pero hoy día podemos aclararlo, que fue lo mejor que Dios puede hacer con el pueblo de Israel, es que los saca de Egipto de comodidad. Ahí comían carne, ahí estaban a gusto, y los lleva al desierto. Y yo te pregunto, a lo mejor como padre, ¿tú llevarías a tu hijo al desierto 4 días? No vamos a poner 40 años. 4 días lo dejarías ahí. Bueno, obviamente Jehová les sustentó la columna de fuego, la nube de día, pero ¿tú los llevarías a eso? Obviamente refiere a un asunto espiritual también, aunque fue literal esta historia, pero refiere a que a veces tienes que apretarles un poco por el bien de ellos. Porque ¿qué pasa con los israelitas en el desierto? Los padres, la generación anterior, estaban muy cómodos, pero Dios los pasa por el desierto y fortaleció a esa generación. Sí, porque nació en el desierto. Sí. Ya no nació en la comodidad de la esclavitud, en la comodidad,
pero sí los hace crecer. Y bueno, perdón que te interrumpa en eso, No, sí. pero fíjate, uno siempre vive creyendo que un bebé piensa lo mismo que uno. Hace calor, uno dice, destápalo. Sí, o sea, hace frío, uno dice, tápalo porque él tiene frío. Entonces yo escuchaba a un doctor y decía, es que si tú tienes frío, no significa que tu bebé tiene frío. Cierto. Entonces uno los educa y los forma según lo que yo siento. Hablando de la temperatura, pero eso también pasa en el alma. Sí. Lo que yo siento te lo transmito y convierto un patrón en lo que yo estoy sintiendo, se lo paso a mis hijas o a mis hijos. Tiene que ver con lo que llama maldiciones generacionales. Maldiciones. Y Se lo heredo a mi hijo y es algo malo. A lo mejor yo siento calor porque demasiada glucosa, tengo diabetes. De verdad tiene que ver, obviamente, mi insulina en mi cuerpo está disparada y sudo. La gente que tiene diabetes suda mucho, come mucho calor. y empieza a sudar. Sí, tiene que ver con la glucosa. Mi bebé no, yo estoy sudando porque ya tengo mal el sistema. sí, pero es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los temores. Ay, le tengo miedo a una cucaracha. Ah, ¿no? Entonces, ay, vengan, hijos, hijas, Se lo enseño aguas. a mi Entonces yo le transmito ese patrón de comportamiento cuando alguien ve Sí. un animal. Mi miedo. El miedo Tristemente, qué necesidad de que mi hijo también tuviera ese miedo. Exacto. Entonces la iglesia y Dios siempre nos va a enseñar que uno debe tener autocontrol y un autodominio, ¿no? Para poder controlar eso. O sea, a mí no me gustan las cucarachas, pero yo no le corro a las cucarachas aunque tenga miedo. Sí. Aunque me den, bueno, no me dan miedo, me dan como cosa. Pero yo no puedo enseñarle que mis hijas tengan miedo. Hey, una cucarachita o una araña, échale ray, mamacita. ¿Por qué? Porque yo creo ese patrón en ellas. Sí, así es. Y así para pues, todo. Platicaba hace algunos meses con un amigo, tendrá unos 50 años, y él tiene 6 hermanos. Y me venía y decía, quejándose un poco, me decía, porque él conoce la palabra de Dios, pero está un poco apartado. Pero sus hermanos todos son pastores de iglesias, cada quien tiene su iglesia. Y él se quejaba y decía, ay, ¿cómo voy a ser como mis hermanos? Mira, son esto y esto y esto y esto. Yo lo estaba escuchando. Y él iba a verme ese día porque me decía, Ira, quiero poner, porque él es padrino en un AA. Y decía, quiero poner mi propio, y necesito un psicólogo. Isra, yo sé que tú me vas a echar la mano y cómo ves. Pero mientras me decía eso, repito, se quejaba. Y yo le decía, pues tú también eres pastor. Me brincó aquí, ¿no? Decirle eso. Y dice, me volteé a ver, ¿cómo crees, Isra? No, yo no quiero ser como mis hermanos, yo prefiero no ser hipócrita, decía él. Y le digo, a ver, Dios te puso enfrente de gente, ¿no? Ya se quedaba pensando. Decía, Dios te va a pedir cuentas de cada una de las ovejitas que están en el AA. Se quedaba pensando, le dije, eres un pastor, con otro título si así lo quieres llamar, pero tienes la capacidad para dirigir a otros, porque eso hace un pastor, para alimentar a otros más débiles, más pequeños, ovejas. Ya no dijo nada. Digo, yo ya lo voy entendiendo cómo funciona, ¿no? Pero pues dije, sus hermanos son pastores. Recordé que José le dice a sus 11 hermanos cuando van a ir a Faraón, nosotros somos pastores, pero no le digan al Faraón que somos pastores porque los egipcios abominan a los pastores. Díganle que somos ganaderos. Pero la familia era una familia pastoral. Y entonces él me decía, no, mis 6 hermanos son pastores, yo soy el único que no. Me vino a la mente esto que te acabo de decir en Génesis. Y tú también eres pastor, es un llamado que Dios le hizo a tu familia. Tienen esa cualidad, Dios los llamó para eso. Y se lo hacía ver, ya no dijo nada. Repito, todos son patrones. Sí. Hace también como 15 días platicaba con un amigo y de su ex pastor. No estamos mencionando nombres. Otra empieza. No es cierto. Y me decía, ¿qué crees? Es más, voy a decir el nombre, no el apellido, no pudiera ser cualquiera. Me decía, bueno, inventa el nombre. Sí. Es que el nombre tiene que ver. Ok. Porque yo le pregunté, ¿cómo se llama? Y dijo, Roberto. Y yo antes de que me platicara más, le dije, me suena a Roboam.
Roberto. ¿Qué dices cuando algo, si te ofrezco esto, y a buen precio, así casi regalado? Es de Roboam. Es de Roboam, es de Roberto. Mi amigo solo me platicó un poquito y se me quedó viendo. Me imagino yo que no cachó bien porque Roboam no es muy mencionado. Es nieto del rey David, hijo de Salomón, el tercer rey de Judá, cuarto rey de Israel si contamos a Saúl. ¿Y qué hizo Roboam? Literal, robó. ¿Por qué? Porque de hecho dice, cuando él dice, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre Salomón, así que yo les voy a cobrar más impuestos. Justamente en ese capítulo, en el siguiente versículo, las 10 tribus, excepto Benjamín que se quedó con Judá, dicen, ¿qué heredad tenemos con la casa de David? Vámonos. Y ese día se separan las 12 tribus de Israel. Obviamente ya había sido profetizado a Salomón. Al haber tenido muchas mujeres y eso, viene un profeta y con un manto y lo rajan en 12 partes y le da 2 a Salomón y le dice, pues tu reino va a ser dividido, ¿no? Pero Roboam entonces hizo esto. Y ya que le digo a mi amigo, me suena a Roboam. Y le digo, acuérdate, mira, en sus días fue, las 12 tribus fueron separadas y él vio su visión era hacer dinero. Y se me quedó viendo. Le digo, ¿cómo ves? Y me empezó a contar y dice, Israel, es que de verdad todo cuadra. Y le dije, y aquí como que no cuadró al principio, le dije, y su papá fue un Salomón. Se me quedó viendo. Y su abuelito un rey David. Dice, ¿qué crees que él fue el primer cristiano? En esa generación, si su papá no fue cristiano. Y le dije, ok, vamos a ver, ¿a qué se dedicaba su papá? Y dice, fue presidente municipal. Ah, ya ves, un gobernante. Era Salomón un gobernante. Que eran pastores, el rey David era un pastor de ovejas, pastor de la nación de Israel, ¿no? Humilde pastor de Israel le llaman hoy incluso. Entonces le decía, sus antecesores fueron eso, pastores, que Dios puso al frente de mucho pueblo, de gente. Presidente municipal. Y se quedaba, oye, sí, les decían, y pues es gente que les ha ido bien, y esta es la tercera generación que les ha ido bien. Nos íbamos a su abuelito, le decía, ¿y su abuelito qué? No, pues ellos venían de un pueblo, me dice, venían de un pueblo, y ahorita que lo dice, sí, fue como un rey David. Su abuelito sí fue una persona luchona, valiente, que venía de un pueblo, y Dios lo bendijo mucho, como al rey David. Pero lo bendijo tanto que no enseñó bien a su hijo Salomón. Y entonces el papá de Roboam, de Roberto, pues se hizo de mujeres, ganados, bueno, ya fue el presidente municipal, terrenos, camiones, y se me quedaba viendo, tienes toda la razón, Israel, no lo había visto así, dice. Sí, pues no. Todo empata. Lo que tú nos platiques, lo empatamos con la Biblia. Esto me encanta. Porque obviamente la palabra de Dios es luz y porque entonces podemos ver hacia dónde estamos caminando, nuestros errores. Podemos ver cuál es el proceso que estoy pasando. Porque muchos estamos en un momento de es que Dios ya se olvidó de mí. Estás en un desierto. Hay que ver, dependiendo del tiempo que llevas, dependiendo la razón, en qué etapa estás. Y a lo mejor ya estás por entrar a la tierra prometida, por esa promesa, por ese esposo, por esa esposa, por ese negocio, por ese terreno, por esa iglesia, por ese ministerio. Hay que ver. El mismo José el soñador, ¿no? Estuvo en la cárcel. Tengo un amigo que ahorita está en la cárcel, cristiano. Y le hacíamos ver, pues es que eres un José, mi hermano. Yo no sabía que se llamaba José porque tiene, en su Facebook tiene otro, ya ves que cambiamos nuestros nombres, no sabía yo su nombre. Le decía, eres un José. Me decía, ¿qué quieres, Israel? Que sí me llamo José. Y antes de eso le estaba diciendo, mira, estás pasando la etapa de que José el soñador, de hecho tiene medios hermanos, este amigo mío, decía, mira, porque Dios tenía un plan y lleva a José por situaciones difíciles, lo separa a sus propios hermanos, sus hermanos lo vendieron, termina en la cárcel, pero era la preparación para que el día de mañana él pueda alimentar, bendecir a la propia casa de su padre.
Mi amigo, lo entendía, lloraba y decía, Isra, no lo había visto así, de verdad que Dios ha hablado en mi vida y te agradezco. Eso hace la palabra de Dios, nos muestra quiénes somos. El propósito de Dios en tu vida, obviamente aquí está. Y al entender el patrón que estás viviendo, debes de entender para dónde vas, qué es lo que te hace falta hacer. Yo hacía una pregunta y te la quiero hacer, Israel. Sí, amigo, gracias. Dime un personaje con el que te identifiques de la Biblia. Canijo. Ustedes que están ahí también piensen. ¿Qué Un personaje con el que se identifiquen. Pues yo digo que como un David. Yo creo, porque ha habido situaciones que yo me he visto muy chiquito para los gigantes que me he puesto enfrente. Y una de las características que yo he creído es, pues yo le entro a ver, pero de que Dios me va a avergonzar, jamás. Y Dios nos ha ayudado. Entonces yo creo que... Excelente. El personaje que ustedes pensaron, obviamente voy a hablar de, porque no lo estoy escuchando a ustedes, de lo que acaba de decir mi hermano Isra. Por supuesto eres un David. Número uno, mira, si te identificas, es porque estás pasando lo que él pasó. Sabrán que Isra es pastor. Y ser pastor es pelear contra gigantes, vituperios, híjole, tantas cosas que podemos decir. El rey David. A ver, imaginen a Isra. Isra, tú imagínate, cuando estás en un evento allá en la iglesia o los domingos. ¿Quién es el que está dirigiendo ahí, humanamente hablando? Pues sí. Tú eres, eso era el rey David, a quien Dios había escogido para bendecir a un pueblo. No escogió a cualquiera, escogió al que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Escogió al que tenía la capacidad, porque ya había vencido a muchos gigantes, a diferencia de muchos otros que en los días de David, cuando vence a Goliat, pues nadie quería rifarse el tiro con Goliat. Sí. Pero hubo quien se lo rifó. Y obviamente los demás lo siguieron. La gente, los miembros que Dios ha puesto a tu cargo, porque ven eso en ti. Eso que ellos son débiles, esa inteligencia, esa valentía, esa fe, esa fuerza, eso que puedes pelear contra gigantes. Y por eso es que decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, porque sabían que David era muy valiente. Eso eres. Pero lo voy a decir, todos son patrones. A lo mejor eres el patrón de David nada más cuando estás en la iglesia. A lo mejor cuando estás en una reunión con tus hermanos, no sé, por ejemplo, son 3 ustedes. Por mencionar a alguien, hay Sem, Cam y Gafet. O Aarón, María y Moisés. Ya no soy. Son 3 hombres y pudiera decir, vamos a matarlo con dice, María no soy. Número 1, el mayor es Aarón, que era pastor, que de hecho Dios puso, incluso aun cuando estaba Moisés, puso al frente a Aarón. Cuando Moisés sube a recibir las tablas y se tarda 40 días, 40 noches, el que estaba al frente era Aarón, el mayor, y a quien Dios escogió a sus hijos. Bueno, aquí, de los 3 hijos, Aarón, María y Moisés, en realidad es a los hijos de Aarón para la consagración, para el servicio. Preparó a sus hijos, a los hijos de Aarón. Es decir, Aarón era un buen pastor. Además, Aarón, de los 3, era el más noble. No sé, yo no conozco a tus hermanos, ¿no? Quiero hablar de las características que distingo ahorita de Aarón, como primogénito, mayor de 3 hermanos, creyendo que esto empata, ¿no? Era muy noble, de hecho si Moisés era noble, Aarón lo era más, tanto que el pueblo de Israel de volada lo convenció, oye, haznos un becerro, está bien. Sí. Sí, por su nobleza. Estamos hablando de la parte buena, ¿no? Sí, que claro. todos tenemos parte buena y parte mala. Porque eran muy nobles. Ellos eran muy, muy nobles. A lo mejor dices, mi segundo hermano no es María, que no sé, se llama Miguel. Yo lo conozco, que Dios lo bendiga donde cree que esté. Miguel, María, bueno, no empata más que por la M.
Pero danzaba, bueno, las características que tenemos. Digo, es femenino y masculino, pero hablando de la parte espiritual, acuérdense, Jesús dice, Rise les dice, porque allá en el cielo prácticamente no hay sexualidad, les dice, no hay ni hombres ni mujeres, todos, no hay reproducción. Entonces, ya hablando de la parte espiritual, es una María. Es decir, es la personalidad, la fuerza que María tuvo en el pueblo de Israel para adorar a Dios. Ok, lo que quiero decir es que cuando analizamos a detalle, ahorita solamente estoy divagando, por así decirlo, Sí. porque para hacer un diagnóstico ya más especializado, pues necesitamos mucha más información, ¿no? Y darnos cuenta cuál es el patrón. Y pues llegamos a esas conclusiones o lo empatamos con una historia bíblica y es emocionante porque entonces te das cuenta de forma individual qué es lo que Dios te dio. Y entonces, con razón yo soy así. Con razón mis hermanos. Con razón. Entonces nos damos cuenta que incluso hablando de enfermedades, muchas de nuestras enfermedades llegan porque no estamos cumpliendo el propósito que Dios nos dio. ¿Qué es lo que hablábamos hace rato? Vamos a las El enfermedades. tema de las enfermedades. Por ejemplo, las fracturas, ¿no? Habíamos dicho, o empezábamos con el tema de fracturas o un tema de, no sé. A ver, deja hablo de las fracturas. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un templo es una estructura física. La iglesia la conforman las personas, la parte espiritual. Pero el templo es una estructura física, esto es templo. Jesús mismo dijo hablando de sí mismo, refiriéndose también al templo, pero hablando de sí mismo. Dice, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y dice, pero yo lo voy a reconstruir en 3 días. Hablaba del templo de Salomón, reconstruido, pero también más bien estaba hablando de su cuerpo, que a los 3 días él iba a resucitar. Que el patrón también dice que a los 3 milenios, 3 días, un día son como 1000 años, el cuerpo de Cristo va a resucitar primero, que La dice, iglesia. y los demás, la iglesia. Es un patrón, se repite, se replica. Ok. Y entonces, esto que es templo, para sostenerse necesita columnas, castillos, que son la fuerza. Si yo me rompo un hueso, que son, vamos a decirlo, los castillos, lo que sostiene, obviamente, pues la estructura que sostiene mi cabeza, bueno, dependiendo del hueso, mis pies, mi cuerpo, lo que soy, obviamente se ve fracturado. ¿Qué quiero decir? Que cuando alguien se rompe un hueso, está fracturando o es el resultado de una fractura espiritual. Mira, esto ya lo he comprobado con decenas de personas. Siempre les hago la pregunta, dime a alguien que se haya roto un hueso que tú conozcas. Y no sé, me dicen, mi primo, ¿hace cuánto? Hace 5 años. Ok, ¿qué edad tiene tu primo? 40 años. Pues como psicólogo pues, probablemente ya está casado. Hace 5 años, a sus 35... se fracturó su familia. ¿Verdad que se divorció por esa época? Y voltean a verme. ¿Cómo supiste, Isra? Se fracturó algo. El resultado de la fractura física es la consecuencia de la conducta espiritual. No sé si me explico. Sí, claro. El trasfondo es espiritual y se refleja obviamente ya en lo físico. Es decir, no se rompe uno los huesos porque sí. ¿Por qué a Jesús de Nazaret mismo no le rompe ningún hueso? Sí. Porque si no hubiera resultado contrario a lo que yo estoy diciendo, que Él, que es el cuerpo, el templo, la estructura de la vida, se hubiera habido fracturada. No, suena ilógico. Desde Salmos había sido profetizado que ni un hueso de Jesús sería fracturado. Interesante. Muy interesante. ¿Qué pasa en los días de pero al final crucifican a Jesús? Así que el templo de Salomón, ese mismo siglo, en el siglo I, en el año 70, el general Tito romano destruye el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque en ese siglo, que es el siglo 40 desde Adán, Jesús es crucificado. Entonces el templo de Salomón, ¡pum!, también se desbarata. Pero, repito, 3 días después, 3000 años después, estamos muy a la mañana del tercer día. Dice que a la mañana del tercer día, María Magdalena, María es una referencia a la iglesia,
Dice que fue y estaba la tumba vacía porque Jesús había resucitado. Estamos muy a la mañana del tercer día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y está por resucitar cuando el Señor diga el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Patrones, todos son patrones. Por ejemplo, dice Génesis 7:4, dice, hablando del séptimo día, del séptimo milenio, dice, pasados 7 días yo traeré una cuarentena. Búscalo, Génesis 7:4. Pasados 7 días, ¿qué crees? Estamos muy a la mañana del séptimo día, el séptimo milenio. Y vino una cuarentena. Y así, ok. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación, así que 40 años en el desierto. Es un patrón. 40 años de jubileo da 2000. Desde Jesús para nosotros, 40 años de jubileo, es decir, 2000 años estuve disgustado, pero después de esos 40 años de jubileo, después de esos 2000 años, que es lo mismo, entrarán a la tierra prometida. Estamos esperando la venida del Señor Jesús. No sabemos el día ni la hora, ¿no? Pero todo va apuntando, ¿no? Se van patrones, tiempos. Volvemos a lo mismo. Patrones, todo se replica. No sé, cuéntame una historia de la Biblia y te voy demostrando cómo se repite. La historia de José. José el soñador es vendido por sus hermanos. Y los patrones se van haciendo grandes. Viene Jesús y pasa lo mismo. Es vendido por sus hermanos, también está con 12 y da su vida para bendecir la casa de su padre. Eso mismo, ¿qué crees? Se está repitiendo hoy en día, porque en promedio hay 12 denominaciones del cristianismo protestante. ¿Y qué crees? José de alguna manera sufrió. Jesús sufrió, la iglesia está sufriendo. Va a empezar una persecución, vamos a ser vituperados. Prácticamente nos van a terminar crucificando como al Señor Jesús, porque es necesario que así pase. Son patrones, pero al tercer día hemos de ser resucitados. Todas las historias. Sí, como que es un círculo, ¿no? Es un círculo. Donde tú te encuentras cada que da vuelta. Por ejemplo, y esto es lo que me encanta, fue mi último libro, Génesis, que todo personaje del Génesis, hablando de patrones, es la semilla que se plantó al principio en el origen, en el Bereshit, principio, origen, y que ha dado fruto, que ha crecido. Y entonces todo personaje del Génesis es lo que hoy en día es una nación, un pueblo grande. Voy a poner un ejemplo de este patrón. Este es un patrón genial, por eso me encanta Génesis. Porque todo personaje del Génesis es la semilla de lo que hoy día es fruto en masa. Son árboles gigantes. En Génesis son una semilla. Génesis es el libro de los genes. Vamos a ver un ejemplo de ello. Por ejemplo, Judá es la semilla en Génesis del pueblo judío que están en todas las naciones. Esto es fácil verlo, ¿no? Esta es la semilla más evidente. Sí, el detalle es desmenuzar qué nación es cada semilla en Génesis. Pero Judá en el capítulo 37 dice, se separa de sus hermanos. Los judíos han estado separados. Los cristianos somos las demás tribus, pero no nos vamos a meter en ese detalle. Y dice que Judá engendra en este capítulo 3 hijos. Ok, engendra 2 de Tamar. En realidad engendra 5, pero 2 mueren. Onán, pero a los 2 los mata Jehová y queda Sela, que no es dado a Tamar. Espero me vayan cachando. Lo que quiero explicar en realidad son los últimos 2 hijos, con su nuera Tamar, quien se disfraza de una prostituta y engendra 2 gemelos, Fares y Sarac, hijos de Judá. En los días de Jesús estas semillas dieron fruto y Fares y Sarac son de la casa de Judá, fariseos y saduceos. Fares, fariseos. Sarac, saduceos. Hoy en día, ¿qué crees que se siguen dando frutos? Y en los judíos están los judíos sefardís, que son Fares, fariseos, sefardís. Y están los judíos sáharos, que son Sarac, saduceos y hoy sáharos. Hay quien lo dice házaros también. Son semillas. Además, ¿cómo verlo? Dice desde Génesis 1:11 que toda semilla da fruto según su género por generaciones. ¿Ves poquito cómo se comportaron los fariseos? Que más en el Nuevo Testamento lo ves. Y son lo que los fariseos, porque es una palabra muy común en los púlpitos, fariseos. Fíjate cómo se comportan los judíos sefardís. Son unos fariseos, judíos ortodoxos, muy apegados a las escrituras hasta el punto de
su corazón está lejos de mí, de labios me honran. Y a los jázaros, ¿qué les dijéramos? Como Jesús les dijo, erráis, desconocéis las escrituras. Fíjate, es un patrón. De hecho, este mismo patrón se replica desde Génesis. Todo personaje y toda historia se repite una y otra vez en la historia humana. De hecho, alguna vez te platiqué, o bueno, he dicho mucho, que podemos descifrar la Segunda Guerra Mundial como la primera, como las Torres Gemelas, la etapa de COVID desde el Génesis. Y rápido, menos de un minuto, quiero decir cómo podemos descubrir como patrón la Segunda Guerra Mundial, que pues han pasado 75 años, menos, no sé, no, ya 80 años. Ok, en la década de los 40 del siglo pasado. Pero eso lo encontramos en Génesis. ¿Qué pasa? Que en el capítulo donde venden a José, Judá es el que dice, ¿qué provecho hay que vendamos a nuestro hermano? Mejor vamos a venderlo. Está en el capítulo 37 de Génesis. A ver, puedes buscarlo. José es vendido. ¿Cuál? Génesis 37. Y Judá dice, porque Judá siempre fue bueno para las finanzas, ¿qué provecho hay que vendamos a José? Mejor vamos a venderlo. Esta fue la semilla que se plantó. El patrón se replica ya en los días que las tribus crecen, porque la casa de Judá, después de David, no vamos a mencionar a David, porque David, wow, mis respetos, pero ya con Salomón, desde su hijo, que dice, ¿qué provecho hay que vamos a hacer dinero? Entonces dice que en los días de Salomón la plata eran más que las piedras que estaban en Israel, porque él empezó a hacer dinero. Era bueno para las finanzas, igual que Judá en Génesis. Vamos a hacer dinero, plata. Entonces, tanto que las tribus se separan en los días de Salomón, roban, vamos a hacer dinero. Y dicen las otras 10 tribus, no, nomás nos quieren cobrar impuestos. Te hago la pregunta, en los días de Jesús, ¿quién era el tesorero? El Judas. Judá, nada más le agregas la S, Judas. El Judas. El Judas, que es una referencia a la casa de Judá. Hoy día, ¿quién de las naciones en el mundo es la tesorera? La de las finanzas. Y que desde el principio sustraen, Judas dice que sustraía, son los judíos, los dueños del Banco Mundial. No sé si ves el patrón, pum, 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 se replica y cada vez es más grande. En los días de José, Judá no cachó que José era el gobernador, defendió a Benjamín, porque no tenía una venda en los ojos, y le dice a José, siendo el gobernador, deja que regrese con mi hermano Benjamín, porque si no es la muerte de mi padre. Aunque tenía a José enfrente, a su hermano, que es una tipología de Jesús, José Jesús, no se dio cuenta la bendición o lo que tenía enfrente. La casa de Judá, los judíos en los días del rey David no habían entendido el propósito de las leyes, del conocimiento de la Torá, y por eso dijeron, hagamos dinero de esto. En los días de los discípulos de Jesús, que los 12 discípulos son en esencia espiritual cada una de las 12 tribus de Israel. Ya dijimos, Judá es Judas. Y entonces Judas tampoco vio, aún conviviendo con Jesús, tenía esa misma venda en los ojos que le heredó Judá en Génesis, su padre, la semilla que da fruto según su género. Y termina vendiendo a Jesús. No vio que era el Salvador. Hoy día te digo, de las 12 tribus, ¿quién es la que no distingue que Jesús es el Mesías? Los judíos siguen esperando a su Mesías. Y están. Esto es muy profundo. No quiero que se queden solamente con lo que estoy diciendo aquí, porque esto es un temazo. Pero los judíos son los primeros que van a vender a los cristianos, o los que lo están haciendo, porque son una potencia social, económica, religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? El judío, que Dios los bendiga, porque son parte de los hijos de Israel. De hecho, dice que un remanente volverá a nación cantando. Yo podría decir, son mis tíos, literal, ¿no? Somos parte de la familia. Y dice, orad por la paz de Jerusalén, mas no hace referencia a los judíos. Pero los judíos siempre han sido desde los días de José, desde el Génesis. De hecho, hay un capítulo nada más para Judá, y muchos para José, y el que sobresale es Judá. Hoy día, ¿qué nación sobresale? Los judíos. Patrones. Judíos. ¿Lo ves? Judas. Judas. Judíos. Los judíos.
Lo voy a decir así, aunque hay dos Judas, para aclararlo, hay dos Judas en los días de Jesús, porque la cizaña se había inmiscuido en la casa de Judá. De hecho, desde Primera de Crónicas 2:55, cuando Josué conquista los territorios, dice que la casa de Judá, repito, Primera de Crónicas 2:55, no echó a las naciones cananeas, a las familias de los escribas que moraban en Jabes, de los hijos de la casa de Amat. Amat es de las familias de los cananeos. Es decir, llegaron los judíos y dijeron, ay, hay cananeos, ay, déjalos, vamos a ser los tributarios. Y eran escribas. Los escribas en los días de Jesús, generación de víboras. Ok, este es todo un tema porque de ahora en adelante cuando lean los evangelios, fíjense que Dios habla bonito con los fariseos, pero siempre que están, aunque es un poco duro con los fariseos porque ya estaban contaminados, pero cuando están los escribas presentes es cuando Jesús habla duro. Jeremías 8:8 dice, la pluma mentirosa de los escribas, que refiere a naciones cananeas, repito que se inmiscuyeron, la cizaña en el trigo. Dice, han pervertido mi ley. Y a los escribas iguales dice, ustedes han cambiado mi ciencia, escondiendo la llave de la ciencia, no dejando entrar a nadie al cielo, y tampoco ustedes entran. Y bueno, patrones. Y entonces ahí ves la Segunda Guerra Mundial, ya hasta me fui por otro lado. Judas se paró enfrente de José, toma mi vida, le dice, deja que el muchacho vuelva. Lo voy a decir así, un suicidio, tómame a mí. En los días del rey David, o bueno, la casa de Judá, cometen un suicidio hasta el punto de que son llevados a Babilonia por su conducta. En los días de Jesús, Judas, un suicidio. El siglo pasado se dice que la Segunda Guerra Mundial fue un golpe de falsa bandera donde 6 millones, el número 6 no es casualidad, es el número de hombres, representa un cuerpo, como 60 entran a Egipto, salen 600,000 y siempre que hay un 6 refiere a un cuerpo, a una persona, al número de hombre. Entonces 6 millones de judíos asesinados en promedio en la Segunda Guerra Mundial, en la referencia es el patrón del suicidio de Judas. Patrones. Que también podemos aterrizarlo en lo que sucede en las casas, ¿no? Hoy platicaba un compañero acerca de una persona que su hermana su hermano ¿Se suicidó? Se suicidó. Volvemos a lo mismo, son patrones. Analizamos un poco la conducta de la persona que se suicidó. De hecho, ahorita que lo dices, híjole, se me vino a la mente. Igual un vecino, y ahorita que lo dices, era era mujer, cuarta hija, la más inteligente, y terminó suicidándose. Cuarta hija. Tengo hasta el nombre, ¿no? Yo le llevaba como 2 años, crecimos juntos, etcétera, y terminó suicidándose. Quiero decirlo, esto es un patrón. Decía, tú me dabas hace rato hablando del rol de hermanos, el número 4, decía que al cuarto le toca la inteligencia. El problema hoy en día de la ansiedad que es común tiene que ver con la inteligencia, que nos lleva al punto del estrés y la ansiedad. Nada nos sacia porque nuestra mente no está ordenada, porque no hemos descargado en Dios, no tenemos paz, no hay descanso, y la ansiedad nos vuelve, por ejemplo, Benjamín, Saúl representa a Benjamín, Saúl significa pequeño. ¿Qué le pasó a Benjamín, a Saúl? Él sufrió de ansiedad. Dice que un espíritu de parte de Jehová, porque Saúl era muy inteligente, pero no descansaba en Dios y hacía las cosas a lo que él consideraba en su inteligencia humana correcto. No, es que el rey Samuel me dijo que iba a llegar el 7º día y ya es la hora que no llega y se me están desertando. A ver, tráemelo, yo lo voy a hacer, pues no es cosa del otro mundo. A ver, tráiganme, ármenme el altar. Y era muy inteligente. Pablo representa al benjaminita, era muy inteligente, tanto que había una confusión en Pablo hasta que Dios le quita la venda a los ojos, porque dice que por 3 días, que refiere a los 3 milenios, desde los días de Rubén, Simeón, Leví, Judá en Génesis, hasta los días de Jesús, es el 3er día, muy a la mañana. 3 días está Pablo en la calle derecha, en Damasco,
hasta que viene el profeta de parte de Jehová y dice que le caen las escamas. Y mira, lo que la casa de Benjamín no vio durante 2000 años y cachito, 3 días. 3000 años, muy a la mañana el tercer día. ¿Por qué? Porque cuando estudias a la casa de Benjamín, era la más inteligente, el hijo más chico de una casa. Este es un patrón, el hijo más chico en tu casa. Claro, cuando hubo sanas etapas de desarrollo y no hubo tanta transgresión de la ley. ¿Qué podría ser transgresión de la ley? Que son hijos de diferentes padres, que papá los abandonó, obviamente. Son transgresiones de las leyes y no hubo un desarrollo completo, sobre todo en el más pequeño, al contrario, ¿no? Termina en un psiquiátrico o pues no desarrolló. Pero cuando hay sanas etapas, el más pequeño, en el 80% de las familias, piensa en tus primos, piensa en tus vecinos, el más pequeño es el más inteligente. Benjamín, el más pequeño, era el más inteligente. Entonces, en los días de Pablo, él no acomodó esa inteligencia. Y Pablo estaba asesinando a los cristianos. Pablo se la sabía a todas. Era fariseo, era romano, era judío, era benjaminita, hablaba arameo, hablaba griego, hablaba hebreo, era docto, era un genio. Pero con una confusión, con algo bien revuelto. Todo era un revoltijo en su cabeza. Conozco una familia que tiene 4 hijos, fíjate, y el más chico anda vagando en la calle. Aquí hubo una transgresión, qué bueno que lo dices, justo lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? El patrón es ese, no conozco a la familia, ¿por qué anda vagando? Porque hubo una transgresión, los padres se separaron, etcétera, etcétera. Entonces está bien claro hasta el punto que se toma otro caminito. En lugar de que sea de bendición y se desarrolle por completo el rol que Dios le ha dado a cada hijo, que al cuarto de la inteligencia, ¡pum!, algo se quiebra. Y si es el más inteligente, está en una etapa de Pablo. Y algún día, cuando la familia es un caos, prácticamente Dios toma al más pequeño. Cuando el primero, el segundo, el tercero, ninguno de los hijos siguió su rol para bendecir al núcleo familiar. Dios toma al más pequeño, toma al rey David, el más pequeño. Toma al benjaminita Pablo para ir a las ovejas perdidas de la casa de su familia. ¿Qué hace Benjamín? Si las 10 tribus o 12 tribus habían sido separadas 800 años antes de Cristo, entonces es tomado al más pequeño. Dios utiliza esa inteligencia que tenía Pablo y dice: es que tú tienes la capacidad para ir y traer y predicar y ser el apóstol a los gentiles, ir y predicar a los griegos que son israelitas, a los atenienses, entre los romanos también hay israelitas. En las naciones ya se dispersaron esas 10 tribus. ¿Cómo decir que las 10 tribus, que los griegos son israelitas? A verle 1 Corintios 10:1. Los griegos son israelitas. 1 Corintios 10:1. Y entonces Pablo, el más pequeño, es mandado porque él tenía la capacidad. Prácticamente lo que le dice Jehová al profeta que va a ver a Pablo, prácticamente le dice al profeta: es que él me gusta para que vaya a los reyes, para que vaya al rey Agripa, para que se presente en las plazas de los atenienses, de los corintos, de los porque tiene el conocimiento, además tiene la capacidad, porque es valiente, porque no le da miedo, porque tiene una capacidad de conciencia muy elevada, gracias a todo su conocimiento e incluso todo lo malo que hizo. ¿Primera de Corintios? 1 Corintios 10:1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Pablo hablando a griegos: hermanos, por favor, no quiero que ignoréis, no lo ignoren, que vuestros padres todos, dice la palabra todos, estuvieron bajo la nube en el desierto. Está hablando con griegos, con corintios. 1 Corintios 10:1. No es la única referencia donde Pablo habla así. Son textos que no hemos distinguido, ¿no? Los griegos, sigues un poco la historia, 800 años antes de Cristo se separan, y como 700 años antes de Cristo es cuando empiezan a surgir los griegos, y 600 años antes y 500 las filosofías griegas. ¿Y por qué? Porque 1000 años antes habían estado juntas las 12 tribus de Israel. Desde los días de Moisés hasta los días del nieto de David, Roboam, volvemos a lo mismo. 1000 años se separan y 10 tribus
en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor, Israel, la casa del sur, el hijo pródigo sale de casa y empieza a despilfarrar la herencia. Entonces surgen los griegos, los conocimientos. Y ya estamos hasta los tiempos donde nosotros, esos israelitas, estamos comiendo algarrobas de los puercos. Ya estamos desnudos, cansados, enfermos, sirviendo a otros. Confundidos. El mismo patrón. Somos los hebreos. En los días de Egipto estamos sirviendo al mundo, a las élites, a transnación. Patrones. Sí. Pero repito, llevamos 40 años de jubileo, que son 2000 años en el desierto. Vamos a conquistar y entrar a la tierra prometida, que es el cielo. Patrones, todo se replica y una y otra vez. Me gustaría que habláramos un poquito, siguiendo ese tema de los patrones, pero en algo muy natural, por ejemplo, las enfermedades. Okay, sí. O sea, es que todo está muy interesante, pero sé que habrá gente que nunca ha leído la escritura, no va a entender. Sí. Creo que en este pues último pedacito del tiempo que nos queda, podríamos hablar como esos patrones. Trae a tu mente alguien que esté medio sordo. ¿Quién? Alguien que no escuche bien. ¿Qué? Que no escuche un abuelito bien. Regularmente, o puede haber sido que nació así. Es el resultado de que por décadas no quiso escuchar. Siempre digo, ¿no? El abuelito, que por décadas la abuelita le decía, Pancho, no llegues tarde, Pancho, no llegues borracho, Pancho, cuida a tus hijos, Pancho, no te gastes el dinero. Y su cerebro, que es una memoria, Pancho se dijo durante décadas, no la escuches, no le hagas caso. Le salía por uno, le entraba por otro, y el sistema nervioso central en su memoria guarda toda la información y dejó de escuchar. Los niños hoy en día están en el celular, le estás hablando y no te están escuchando. Sí. Le están diciendo a su cerebro, deja de escuchar. Tienes el sentido, tienes una app, una aplicación que sirve para escuchar y guardar esa información y recibirla y contestar, pero como no la estás usando, deja de funcionar. Y entonces el patrón bíblico nos enseña que cuando no utilizas los sentidos, los regalos de Dios se deterioran. Cuando sobre todo no escuchas a Dios, porque ¿qué crees que pasa mucho en las iglesias? Hay muchos sordos y son esos que se duermen en las predicaciones. Yo sé que todos están escuchando, trae a tu mente, lo siento, alguien que sabes que se duerme, son los que primero se quedan sordos. Velos después, sobre todo los 50 años. Y esa gente que aplica, o sea, la que tú también decías. En lo natural también pierden la... Sí. Así nos enseña la Biblia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de la ceguera, el patrón bíblico? Isaac, si no me equivoco, es el primer ciego que menciona Génesis, el libro de los genes. Lo platicábamos, que era una de nuestras, ya habíamos estado aquí. Y Isaac no tenía una visión intelectual buena, lo ves desde joven. ¿Por qué? Porque a sus 40 años no estaba casado ni planeaba casarse. Tanto que su papá Abraham dice, pues vamos a conseguirle, antes de que me muera, yo estoy viejo y tú también, mi amor, le dice a Sara. Y si quiero parafrasear lo que... Dios me perdone, ¿no? Si si nos morimos, menso va a ir a buscarse mujeres de las cananeas, híjole, porque le gustan las guapísimas, porque no ve, no distingue que no sé. Y entonces le traen esposa. Y entonces de ahí vas viendo cuál era su personalidad. Dice que ve a su esposa y dice que lo primero que hace es que la lleva a la recámara de su mamá, a la tienda, y la toma. Desde ahí saca su personalidad. No tenía una buena visión, no la enamoró, no la cortejó, no la sedujo. No, él era hijo de papi. Dijo, esto me corresponde. Es decir, tenía una vista muy carnal. Sí. Y así vas viendo hasta el punto de que llega a su vejez y quiere bendecir a Esaú cuando Esaú se había casado con 2 mujeres cananeas, cuando Esaú era muy carnal. ¿Cómo lo vemos? Prefirió el plato de lentejas. No, la primogenitura la despreció. Y el Jacob desde más chavito siempre quiso, ¿no? Le comió el mandado, por eso era usurpado. E Isaac dice... otra referencia a que Isaac era carnal, que dice que a él amaba a Esaú porque comía de su casa.
Y comer, pues es un asunto carnal, digo, no está mal, ¿no? Pero nos detalla un poquito cómo pensaba Isaac. Era Sí, como carnal. un instinto, ¿no? No era tanto como un talento, sino era como un instinto. Exacto. Entonces no entendía. Podemos irnos a cómo Abraham no bendijo al primogénito, que era Ismael, bendijo al segundo, que era Isaac. Lo mismo con José. E Isaac no lo vio así, porque tenía una ceguera. Por eso llega al punto que con sus ojos cerrados, o bueno, ciego, ¿eres Esaú o Jacob? La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Pero también cuando, los hijos de José también los bendice al revés. Sí, pone sus manos al revés. Aunque él no es Isaac, es Jacob el que bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. Sí, pero también estaba ya medio. Sí. ¿Y cómo bendice más? Y Jacob ya lo entendió. Dijo, mi abuelo bendijo a su segundo hijo, que es Isaac. Mi padre me bendijo a mí, que fui su segundo hijo, Jacob. Entonces, de los hijos de José, que es el fruto de mi amor con Raquel, a la mujer a la que yo amo, así como mi abuelo bendijo a Isaac, que era el fruto de su amor con Sara. Isaac, me bendijo a mi segundo. Lo entendió Jacob. Isaac no, por eso Isaac termina así. Y Jacob cruza sus manos, ¿no? José no lo entendió bien. No, papá, espérate. Pero entonces Jacob sí entendió esto que estamos platicando. Y lo repitió. Isaac no entendió esto. ¿Cómo verlo contrariamente? Porque pudieran decir, no, es casualidad. Dice Deuteronomio 34:7 que Moisés murió a los 120 años, que no perdió su vigor y sus ojos no se oscurecieron. A los 120 años estaba fuerte y veía bien. Y yo creo que también, perdón amigo, es un tema de patrón cuando los abuelitos se van, ¿no? O sea, una de las promesas de Dios es morir en paz. Y cuando dice la palabra morir en paz, no creo que se refiera a morirte en un hospital, o morirte sin un pie, o morirte ciego, sino que la honra de Dios es morir con lúcido, viendo, comiendo, caminando. Quiero complementar lo que estás diciendo. No voy a hablar de mi abuelita, pero ahorita que lo estás diciendo lo cacho. Que efectivamente el cómo mueren nuestros abuelos, nuestros padres, es el resultado de cómo vivieron. Eso está muy fuerte. Sí, está con todo. Y digo, me acordé de mi abuelita. Repito, no quiero hablar de ello, pero que terminaron ciegos, nunca quisieron ver. Que terminaron sordos, que terminaron sin un pie, nunca quisieron caminar donde Dios les dijo que fue por los riñones, porque no se limpiaban, no hacían oración. Señor, perdóname, todos somos pecadores, sí, pero por eso dice todos los días, límpiate, santifícate en mí, renuévate en mí. Que terminaron, lo que digas, la enfermedad o el problema es el resultado en realidad de cómo vivieron. Que sufrió mucho al morir, agonizó. ¿Qué crees? Que tenía un montón de cosas que Dios, aunque era un pastor, que no depuró y tenía que pasar, 5 días en agonía para que en esos 5 días Dios trabajara su corazón. Y si no sufría esos 5 días, me atrevo a decirlo, se va al infierno. Santo, pero yo sé que lo vas cachando. Sí, yo sí lo entiendo. Híjole. El asunto es confrontar a la gente porque todos tenemos un patrón o algo que ves enfrente, ya sea cercano o no tan cercano, pero te das cuenta cómo ha muerto la gente. Sí. En un hospital, solos. Hace rato hablaba una compañera que uno de sus hermanos murió en la calle. O sea, esas cosas que digo son patrones porque tienen un porqué. Sí. Incluso la forma en cómo morimos. Son patrones bíblicos. Y la Biblia habla mucho de ello. Por ejemplo, el que a hierro vive, a hierro muere. ¿No? El 4º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días van a ser largos. Y obviamente se refiere a largos hasta en salud, en abundancia, como decía. El sueño entonces, al día que Dios quiera, pero pues irme entero, en paz, pues dice sano. La palabra que Dios honra la muerte de los santos. Así es. Entonces yo sí creo que tiene mucho que ver cómo uno vive, ¿no? Hace rato hablábamos acerca del tema de la salud, que uno elige cómo vivir. Uno no elige cómo morir, pero al fin de cuentas va a ser el patrón o el resultado de lo que viviste o de lo que no quisiste hacer.
Es decir, a cierto punto, sí elegimos cómo morir. Bueno. Nuestra vida es la que va a definir cómo vamos a morir. Hay muchas historias bíblicas. Jezabel, Dios dice, no, y se la van a comer los perros. ¿Por cómo vivió? Como tema de accidentes. Sí. Se cayó de un tercer, quinto piso. O sea, ay. Todo, no hay casualidad. El tema de los secuestros, de los accidentes. O sea, todo eso, ahora que lo estamos así como desmenuzando, es algo terrible. Dios dice, ni un pelo de tu cabello va a caer si no es su voluntad, ni una hoja de un árbol. Y si Dios permite un secuestro, ¿se le habrá olvidado a Dios? ¿Los ángeles se distrajeron? No, no, es el resultado de lo que nosotros hemos provocado. Las enfermedades de nuestros hijos son maldiciones generacionales y es el resultado de nuestras conductas presentes, obviamente. Este es todo un tema porque nuestros hijos, digo, me incluyo porque somos parte de un cuerpo, porque no estoy exento, aunque Dios tenga misericordia de nosotros, pero las enfermedades que salen hoy día de nuestros hijos, incluso como cristianos, son el resultado de nosotros. ¿Cuántos hijos no nacen con problemas en el corazón porque no has pedido perdón? ¿Cuántos hijos no nacen con, es que no ve bien mi hijo porque no has querido ver? Es que es más, no puedo tener hijos, ya llevamos 7 años intentándolo porque no has querido dar frutos en la iglesia. Dios te dio un ministerio y no lo desarrolla, no das frutos. ¿Cómo vas a tener hijos? El tema de la déficit de atención. Déficit de atención. No le das atención a nadie. No atiendes ni a tu mujer, a tu padre, El fruto de lo que eres está en tu semilla, en tus hijos. ¿Qué es lo que hablábamos acerca del terreno? ¿Te acuerdas del tema sexual? Sí. O sea, el tema está muy bien. Hablábamos, por ejemplo, a quién le quitan la matriz y cosas así. Es el resultado de pecados y sexuales. Es todo un tema, ¿no? Porque alguien pudiera decir, vamos a aclararlo, ustedes están juzgando algo así. El mismo Jesús en alguna ocasión, hay un ciego y le preguntan a sus discípulos, ¿quién pecó? Número 1, se hacen esta pregunta es porque estaban educados conforme a la ley y conocían los mandamientos y saben que las enfermedades son el resultado de pecados, porque así lo enseña la ley, el Antiguo Testamento, el segundo mandamiento, maldición generacional, malinformación genética hereditaria, hasta la 4ª generación. Entonces le preguntan, ¿quién pecó? Él o sus padres. Y Jesús no les quita la idea. Dice, no es quien pecó. El punto, ahorita no vamos a tratar ese tema. Hoy es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y ciertamente locura y la gloria de Dios es manifestada. Pero nos da a entender que efectivamente el resultado de nuestras enfermedades, de nuestros accidentes, no son coincidencia. Son el resultado de nuestra conducta y sobre todo espiritual. En la semana me decía una persona, un tío, a uno de sus hijos lo metieron a la cárcel y a otro lo acaban de matar. O sea, son temas donde uno entiende que tiene que ver con un tema espiritual, un tema de pecado y un tema donde a uno les toca pagar la consecuencia. Sí. Pero son... ¿Ves historias en la Biblia? No sé, en este momento no se me ocurre, andamos ya bien acelerados, donde los hijos mueren, ¿no? No sé, ya se me ocurrió, Judá decía que tuvo 5 hijos y los 2 primeros. El primogénito, dice que malvado, de hecho se traduce como malvado y Onán, como masturbación. Porque era malvado y dice que Jehová lo mata y a la mujer de es dada a su segundo hermano para que engendrara hijos de él y dejara descendencia a su hermano difunto. Y dice que Onán, que significa masturbación, onanismo, dice que vertía en tierra. Entonces también Dios lo mata. ¿Por qué Dios los mató? Perdón, a lo mejor no tenemos mucha información de la persona que estás diciendo y sea para vida, ¿no? Esto que estamos diciendo. Pero es una ley que Dios estableció. Cuando no hay fruto, cuando no eres bendición para otros, pues imagínate Dios, ¿no? Como con Sodoma y Gomorra. Dice, ¿sabes qué? Tú lo único que vas a hacer es ensuciarme a las demás naciones. Entonces, que lo que decíamos de ¿por qué se quema una casa? ¿Casualidad? No, ninguna casa se va a quemar. O sea, deja de tener miedo si no tienes un problema como lo que pasaba. ¿Por qué se quema una casa? Sodoma y Gomorra, pecados sexuales. El fuego que hace consume, limpia. Trae a tu mente la casa de 2 calles adelante y estudia un poco, analiza cómo eran las personas.
Pecado sexual. No, que una avioneta iba y se murieron toda la familia. Sí, Que una camioneta que iban y chocaron y explotó. se quemaron. Pecado sexual. Hubo una historia ahí en la pista de Pachuca. Chocan y la pipa vuela y cae sobre una casa. Toda la familia, Murió. Pipa de gas. sí. Explotó. De verdad, son patrones, no lo digo yo. Tú no nos conocemos, no sé quién vaya a mirar estos videos. Distínguenlo en las historias que tú conoces. Es decir, volvemos a lo mismo. Esto es vida, esto es más que solo letras. Es más, nos estamos olvidando tanto de esto y por eso va a venir Cristo, porque ya no hacemos caso a esto cuando aquí está todo lo que somos. Es muy interesante. ¿Qué otra enfermedad? No sé. Hablábamos, quiero decir esto porque me lo he encontrado mucho como psicólogo. Problemas sobre todo colitis aguda. No pueden hacer del baño. No descargan, no hablan con nadie, se guardan todo, no desechan lo malo por décadas. Y eso por se años. convierte en algo también. Sí, no, a lo mejor no sé, mi papá me maltrató o sufrí una violación hace 10 años, pero no lo he querido decir, me lo guardé. Y no he desechado lo que no sirve. ¿Qué es ese sentimiento? ¿Qué es esa amargura? ¿Qué es ese dolor? El día, antes que medicamentos, gloria a Dios por la ciencia de los medicamentos, pero estamos hablando de espiritualizando la palabra de Dios que es mayor a todo. El día que perdones, el día que lo hables, el día que confieses tu pecado, el día que sanes esa herida, esa enfermedad sin necesidad de medicamentos va a sanar. Sí, hablábamos de pues dolores del hígado, problemas de riñones. El tema sexual a mí me impresiona eso porque la gente piensa que uno tiene que cuidarse nada más porque es cristiano, sino tiene muchas repercusiones en tus hijos y en tu propia vida, en tu salud. Hoy en día es muy común la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es falta de disciplina en nuestra alimentación y tiene que ver con falta de controlar nuestra carnalidad. Un diabético normalmente su coca, sus carnitas, sus chicharrones, porque es lo más sabroso, nadie puede discutir eso. Por eso Dios prohibió, sobre todo en los primeros siglos, a la casa de Israel que consumiera esto, ¿no? Porque le estaba protegiendo de algo, por las toxinas que tiene, que nos llevan incluso a conductas como la adrenalina, ¿no? Y el puerco trae muchas toxinas, ¡pum!, me dispara estas toxinas naturales. Entonces, un diabético consume normalmente todo esto que nos causa placer, llevándonos a conductas hasta cierto punto irracionales, diminutivas. No sé, lo voy a decir así. Mi apetito por mirar pornografía. Y ya llevo a lo mejor 2 años sin mirarla. He estado buscando a Dios. Pero este fin de semana me desquité con las carnitas. Que nada tiene que ver. Sin querer, combinó las toxinas extrínsecas, que eran las que estaban afuera de mi cuerpo, con las intrínsecas, detonando como una medicina, que es lo que hace, estimulando lo que está dentro de mi cuerpo, y revivió la combinación de toxinas, el cóctel, que me llevaba a estados de buscar de mi apetito de pornografía. A lo mejor no estoy yendo al extremo, pero quiero que lo cachen. Que no es un tema de que comer carne te despierta a ver pornografía, sino a que te despierta esa necesidad de una gratificación. Exacto, por las toxinas. Obviamente, en este mismo ejemplo. Puedes seguir comiendo. Sí. Si es que tu problema es la comida. No tiene nada de malo. Qué bueno que lo dices. Sí, para que no digan, ya no voy a comer puerco porque me soy más puerco. Sobre todo tiene que ver cómo andas en esos días en el espíritu y en el alma. Porque si ya llevas 2 años estudiando la palabra de Dios, estás bastante fuerte para saber que la pornografía no es buena. Pero vamos a suponer que ya lleva 2 meses sin leer la palabra de Dios, no está orando últimamente y además le agregas a la carne el puerco, ¡pum!, por ahí se va a meter. No sé si me voy explicando un poco. Lo que quiero decir es que entonces el diabético tiene una falta de disciplina en su alimentación y eso es una falta de disciplina en la conducta de la carne. Es decir, no quiero decir que porque incluso como siervos de Dios, pastores,
estamos hoy en día diabéticos. Tiene que ver también, pues ya todo lo que comemos ya está bien, ya no es tan sano. Sí, sí, sí. Pero entonces el resultado de una diabetes crónica es carnalidades y en muchos casos, perdón que lo diga así, yo sé que Tú es dilo, difícil, amigo, tú pecados sexuales, falta de control en nuestra carne. Y lo que normalmente causa más placer a nuestra carne son los pecados sexuales. Sí, porque es la gratificación como Exacto. inmediata, ¿no? Porque, por ejemplo, yo decía, a unos la gratificación va a ser un aplauso, a otros la gratificación va a ser comer inmediato, a otros va a ser, si Sí. no hay otra cosa, pues Sí. Quiero mencionarlo, aclararlo. A lo mejor traes a tu mente, no sé, por así decirlo, la pastora que está llenita y que, porque no quiero decir, ya pienses, es una pecadora sexual. No, el asunto de la carnalidad puede decir que la pastora ha dejado de estar orando o está gordita, ya no se levanta a las 3 de la mañana a orar porque obviamente su cuerpo le pesa. Hay una pesadez carnal. ¿Tú crees que se levanta a las bueno, 3 de gordito la o gordito, mañana? para que no digan. Gordita o gordito, sí. Dejó de ayunar, obviamente, por eso estamos chonchitos, porque pues, no hago sacrificios a mi carne, no lo llevo al desarrollo espiritual, ¿no? He estado alimentando mi carne ya por décadas y ya llegué al punto de la obesidad. Habla de que he dejado la parte espiritual, porque fíjate qué interesante, la parte espiritual siempre nos enflaca, carnalmente, nos engorda espiritual, pero nos enflaca. La carne el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Tú crees que en el desierto los israelitas estaban gordos? No. ¿Tú crees que alguien que ayuna seguido está gordo? Alguien que mal come está gordo. Y digo, cuando lees la Biblia, incluso hasta tu alimentación, tus dietas cambian, ¿no? Porque vas distinguiendo. Aunque Dios ya le dice a Pedro, mata y come y de todo y no llames inmundo a lo que santifiqué, pero balanceas un poco tu alimentación. Porque sabes que si ya llevas 2-3 días de ayuno, lo primero que pides no son tacos de chicharrón, porque sabes que te va a hacer daño. Pues sí, te va a caer de peso. Entonces, incluso la condición física, pues nos muestran un poco cómo andamos. Sí, sí, sí. Digo, hay variantes y hay que verlas, no hay que juzgar la primera, pero en esencia, así funciona. Sí, porque no todo el gordito va a ser que tiene problemas, ¿no? Sí, sino exacto. Tiene que ver con como esas variantes en donde, como sea, no, dice la palabra que somos libros abiertos. Sí. Muchos hoy en día pues, estamos a lo mejor gorditos también porque nuestro ambiente Somos de comemos hueso ancho. mucha masita, somos de huesos anchos, no sé, mamá humildemente cocina, pues porque no hay mucha economía, a lo mejor algo que harinas y las harinas engordan, ¿no? Azúcares y las azúcares engordan. Entonces, repito, hay variantes, pero pues ya hablando del grandes ciervos, cosas así, y tiene que ver la edad también, ¿no? La edad, ya llega sí. un punto donde pues uno se estaciona y pues obviamente es normal que pues uno se ensanche, ¿no? Ensancha tus tiendas. Sí, hay que ver las variantes, repito, pero pues sí hay que distinguir. Pues yo creo que este tema de los patrones podríamos seguir hablándolo. Creo Sí. que sería importante que rompamos esos patrones de dolor, como decimos. Si hay un problema en casa, donde ya vemos que toda la familia tiene un problema como de Todos cancerosos. por ejemplo, de enfermedad o de soledad o de amargura o de muerte, pues sabemos que ese tema de patrones se va a romper con Jesús. Así es. Y porque también hay patrones buenos. Sí. Hay patrones de bendición, Sí. patrones santos, patrones Sí, de riqueza. Alguien dice ahí, es que los ministerios no se heredan. Hasta cierto punto, sí. Desde Abel, que era pastor, y la descendencia de Abraham. Abraham era pastor, igual Isaac, Jacob, los 12 discípulos, Moisés, el rey David, Jesús mismo. Porque es algo hereditario. Y en cambio los hijos de Caín eran agricultores, a ellos les importaba la tierra, el terreno, propiedades. Los cananeos siempre queriendo abarcar los terrenos. No, al pueblo de Israel, a mí me dieron este territorio, yo de ahí no me muevo. Ya sé lo que mi padre me heredó, porque su visión es más espiritual. Ser pastor refiere a una parte más afectiva. La tierra no tiene vida como tal, pero una ovejita sí. Sí. Trata de cuidar a otros, a alguien más frágil.
Entonces, por ejemplo, si hay ministerios, creo yo, Génesis 1:11 o la casa de Leví, que le dice a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y los consagro y serán y bendiciones. Sí, son herencias buenas. Sí. Es herencia genética. Buenas cosas buenas hereda la creatividad, la inteligencia, lo artístico, lo creativo, etcétera, etcétera. Sí, pues uno va a heredar algo bueno o malo, o sea, eso siempre. Pero heredas. Lo vas a heredar en lo que sientes. Una de las cosas que yo siempre dije, que a mis hijas no les queme lo que me quemó a mí. Sí, Y eso solamente va a ser buscando a Jesús, buscando a Dios en nuestra vida. sí. Y bueno, pues yo creo que en este tiempo, amigo, tenemos que aprender a escuchar estos temas, porque, o sea, la gente va a decir, ay, qué aburrido, yo quiero reírme, yo quiero chistes o yo quiero oír babosadas, pero esto necesitamos para que a la gente le vaya bien. Sí. La gente no lo entiende, pero necesita oírlo. Ahí está la vida, ahí está nuestro éxito, en nuestro negocio, en nuestras relaciones, donde le veas. En seguir las leyes que Dios estableció. Para eso son las leyes, para que haya un orden. Y cuando haya un orden hay bendición, porque Sí. se hacen las cosas conforme fueron establecidas y da fruto. Sí, de hecho dicen en la política o en la Constitución que las leyes son para protegernos. Exacto, eso es, y esta es la mayor constitución, la mayor ley, ¿no? De hecho, todas las constituciones del mundo son sacadas de la Biblia: no robarás, no matarás, etcétera, etcétera. Que hemos transgredido también las leyes gubernamentales, constitucionales de cada nación, ya es otro tema, ¿no? Las ideologías de género y todo esto, pues son, También. transgredir las leyes, ¿no? Es bien fácil, ¿no? Pues no hay reproducción. ¿Por qué? Porque la ley está establecida para protegernos, incluso de nosotros mismos. Claro. La reproducción humana, ¿no? Pues si no, ¿cómo se va a reproducir la raza? Sí, sí, sí. Así de fácil. Pues es un tema donde tenemos que estarlo promoviendo. Sí. ¿Y es algo más que quieras? Digo, lo dejamos para la próxima, porque ya Se nos aquí nos acaba. cierran. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos decir? Sería padre, dejen su comentario. En lo personal me encanta cada que doy terapia mostrarles el patrón que están viviendo. Es emocionante ver que eres un Pablo, que eres un David, que eres un Josué, que eres un José, que como cristianos somos el patrón de Cristo. No, es que los demás no me entienden. Sí, porque eres el cristiano. Estás viviendo el patrón de Jesús, somos imitadores de Él, somos cuerpo de Cristo. Qué bueno que estás pasando eso. Más dice Mateo 5, bienaventurados los que son vituperados y aborrecidos a causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ese es el mayor patrón. Pero lo interesante es ver que entonces que eres un personaje bíblico, y aquí está la clave. Dependiendo de tu conducta espiritual, es que aunque seas un José, si no le echas ganas espiritualmente, a lo mejor no se cumple hasta cierto punto el que llegues a ser un gobernador y bendigas a tu familia. No, a lo mejor sí, a causa de tu sacrificio, tus hermanos algún día van a conocer cuando tus sobrinos estén siendo drogadictos, tu hermano tenga un matrimonio disfuncional. Hermano, ¿qué estás haciendo? Dame de lo que tú tienes y lo vas a bendecir. Pero a lo mejor no vas a llegar a ser ese pastor, ese que le diga, ven, yo te abrazo, ese que de verdad lo bendiga. La clave es la conducta espiritual. Para que seas ese gigante, ese Josué. A lo mejor eres un Josué, eres líder de jóvenes, pero a lo mejor nomás tienes 10 a tu cargo cuando pudieras tener 1000. ¿Cuál es la clave? Tu conducta espiritual. A lo mejor eres ese David y Dios quiere ponerte enfrente de mucha gente, pero pues si no vences a gigantes, si no puedes vencer ese gigante llamado pornografía, llamado etcétera, etcétera, pues no vas a llegar tan lejos. Esa es la clave, la conducta espiritual, pero todos son patrones. Entonces, pues la invitación nuevamente, si necesitas romper un patrón, Dejen su comentario, ven a Jesús y sería padre. y vemos qué pasa. Sí, contáctenos para terapias o bueno, sesiones, ¿no? De asesoramiento, sobre todo teológico, psicoteológico, la mente de Dios, psicoteología, y ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros desde la palabra de Dios, que es la luz la que nos enseña. ¿Vale? Entonces contáctenos. Sí, pues nos vemos pronto, Israel. Tenemos muchos proyectos ahí atorados.
y muchas pláticas. Me falta el de las estrellas. Sí. Ese también. Apocalipsis, quisiera hablar de Apocalipsis. Puros patrones que nos llevan a la época que estamos viviendo, incluso este año. Pues luego. ¿Sí o no? Ahí estamos, que Dios les bendiga, sigan aquí dándole like a este canal, apoyando, compartiendo, que Dios les bendiga. Bueno, familia, pues nos vemos. Gracias, Isra. Gracias por tu tiempo, gracias por la espera. Gracias. Sí. Todo lo que vivimos hoy. Pero gracias por estar aquí, gracias por seguir compartiendo lo que tú sabes, lo que estudias, lo que Dios te ha dado y pues gracias. Vamos. Bueno, familia, nos vemos pronto con otro invitado. Bendiciones. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. Vámonos. Bye. ¿Cómo te sentiste, chido? Sí. Vámonos.